Y nada, tengo para vosotros, como os digo, un pequeño informe en cuanto a algunas cosas que estamos viendo en las noticias últimamente. En concreto, en cuanto al jugador que veis en pantalla, a Paulo Dybala. Para mí, un jugador del que, bueno, durante mucho tiempo esperé mucho. Yo fui uno de aquellos que pensaba que Dybala era el siguiente 10, el siguiente, ¿no? En esa gran lista de 10 argentinos, ¿no? Que nos conectan con algunos de los más grandes de este deporte. Es verdad que, bueno, aquellos tiempos, al menos para mí, ya han quedado un poco lejos, porque Dybala es un gran jugador, pero tampoco descubrimos nada al decir que no ha tenido esa trascendencia a nivel global que le anticipábamos algunos, ¿no? Es cierto que la primera vez que vi a Dybala jamás pensé que fuera a llegar ni siquiera al nivel que llegó, a jugar en la Juventus, a ganar, me parece que tiene 5 ligas italianas, a ser internacional absoluto con Argentina. Yo la primera vez que vi jugar a Paulo Dybala, él jugaba en Instituto de Córdoba, ni siquiera jugaba en la primera división. Él jugaba en segunda, jugaba en lo que es el Nacional B, en aquel tiempo, Nacional B, en la segunda división de Argentina, y fue un campeonato muy seguido aquel en el que debutó Paulo Dybala, porque coincidió con el descenso de River. Entonces aquella temporada fue muy seguida precisamente porque estaba River jugando en segunda división, y ahí despuntó Dybala, y ahí fue cuando entró un poquito en el radar de los clubes europeos y se lo llevó el Palermo. No sé, me parece que fueron 10 o 12 millones de euros los que pagó el Palermo por Paulo Dybala. Algo sorprendente. Ya os digo, era un jugador que ni siquiera había debutado en primera división en Argentina y ya daba el salto a Europa. Es verdad que al Palermo, pero daba el salto a Europa. Un Dybala muy joven, un Dybala goleador para lo que era en aquel momento su carrera, o para aquel nivel. Evidentemente luego en Europa ya no fue tan goleador, o tuvo 2 o 3 temporadas a buen nivel goleador, pero no es eso, Dybala. Y bueno, a partir de ahí lo seguí bastante en Palermo. Ahí ya me empezó a parecer un grandísimo jugador, me empezó a parecer algo... me ocurrió algo parecido como lo que me pasó con Isco en Málaga. Era fresco, cada vez que veías un partido suyo deseabas que agarrara la pelota para que hiciera algo diferente, ¿no? Además, era un jugador bajito, con un poderoso tren inferior, que arrancaba muy bien, que siempre tenía un toquecito de pelota muy corto que complicaba mucho a los defensores. Y bueno, Dybala en aquel entonces sí que me parecía que estaba para mucho más cuando cambió Palermo por Torino. Y bueno, me sorprendió cuando llegó a la Juve. No os quiero engañar en esto. A mí me sorprendió. Yo esperaba otra decisión de Paulo Dybala, porque jugar en Italia para luego pasar a la Juve es un poco más de lo mismo, diría yo, ¿no? Pero lo entendí. Al final él estaba muy asentado en Italia, iba a un equipo campeón y que siguió ganando porque venía en esa dinámica, porque era de largo el mejor equipo de Italia, la Juventus de aquel tramo, ¿no? Con Allegri, con aquellas finales de Champions, era aquel equipo, ¿no? Y bueno, Paulo Dybala, yo creo que el mayor punto de su carrera en cuanto a valoración fue el paso del Palermo a la Juventus. Luego sí que es verdad que las cifras de mercado hablaban de que su punto más importante en cuanto a valoración tuvo lugar en 2018, cuando, según Transfermarkt, llegó a valer 110 millones de euros. Por poneros en contexto, hoy en día Vinicius vale 100, bien, para que veamos un poquito dónde estaba Paulo Dybala. Pero ahora mismo Paulo ha llegado un momento en el que tiene que tomar una decisión más complicada que todo eso. Y ahí ese es el análisis que yo os quiero ofrecer. Voy a pasarme un momento por el chat, donde nos saluda Manuel Montesinos. Dice que es un placer pasarse por aquí. Un placer es tenerte aquí, Manuel. Espero que estés todo bien. Y también nos dice José María, ¿crees que sería un buen recambio por Asensio o es más desvestir un santo para vestir a otro? Bueno, esa es la pregunta del millón, querido amigo. Yo creo que Dybala es un buen jugador,
pero me parece, y ahora lo voy a sostener con datos, porque esa es la otra parte de este directo, no solo voy a poner la foto de Paulo ahí agarrando a ver qué escudo elige, sino que tengo un pequeño informe de ojeador para que conozcamos un poquito más en profundidad lo que es Paulo Dybala como jugador, lo que puede aportar, qué hace bien, qué no hace tan bien. Vamos a ahondar un poquito ahí, ¿no? Pero me interesa poner el relato en un punto. Y es que Dybala ha terminado contrato con la Juve porque la Juventus no quería pagarle lo que él pretendía. Es un jugador que tiene 28 años, que me imagino que tanto él como su agente habrán entendido que este era posiblemente uno de los últimos grandes contratos que iba a firmar Paulo Dybala, y bueno, ha deslizado durante toda la temporada de manera, a mi juicio, inteligente en ese sentido, que podía salir al Inter, que es el gran rival de la Juventus, y ni con esas ha conseguido que la Juventus le firme el contrato que él pretende. Yo creo que él está muy asentado en Italia, está contento. Si os fijáis ahí en la imagen, lleva el brazalete de capitán de la Juventus, ¿no? Eso ya indica. En la despedida, en el último partido que jugó con la Juventus, lloró. No parece el típico jugador que esté aprovechándose de esta situación o que haya rechazado una renovación para ahora cobrar una prima de traspaso, ¿no? No creo que sea eso. Yo creo que Paulo Dybala quería continuar en la Juventus, pero que la Juventus no ha podido corresponder sus necesidades económicas y, por lo tanto, ha escogido romper la baraja y buscar en otro lado. A mí me sorprendería que saliera de Italia. Ya os lo digo, me parece que hay clubes muy interesados en él, sobre todo el Inter, que es el que se ha hablado durante toda la temporada. He leído también que está el Milan por ahí. Vamos a ver qué puede salir de esta operación, pero la lectura para mí también tiene que ser en clave española. Tiene que haber clubes interesados en Paulo Dybala, porque es un gran jugador. Es un jugador en el top del mundo, es un jugador que aspire a estar en un equipo donde va a ser la pieza capital para ganar una liga, para ganar una Champions. Yo creo que no, y lo voy a sostener con datos, pero es un jugador muchísimo más que interesante para ciertos equipos de la liga española. Nos preguntaba José María en el chat cómo lo analizo yo en clave Real Madrid, ¿no? Si tiene que ver con Asensio. Yo creo que la ecuación puede ser la siguiente. Marco Asensio no está cómodo en el Real Madrid. Marco Asensio quiere tener más minutos de los que está teniendo en el Real Madrid. Él entiende que debe de ser titular porque, se verá en esa disposición. Si me preguntáis mi visión personal, yo creo que eso no es así. Yo creo que Marco Asensio es un jugador que después de la lesión le ha costado mucho llegar a ese gran nivel que tuvo en algunas fases. Es un jugador cuyas armas se han reducido bastante con la lesión, ha mantenido su disparo, pero le cuesta ser ese jugador, yo creo, de ese nivel realmente mundial que tiene que tener el extremo derecho titular del Real Madrid. Bien, ahora, yo creo que el extremo derecho titular del Real Madrid se llama Rodrigo. Y a los números me remito, es un jugador diferente y para mí que está en otro escalón, un poquito por encima de lo que es Marco Asensio, ¿no? Por lo tanto, Asensio estará pensando, bueno, yo no me puedo quedar en el Real Madrid para seguir estando en el banquillo. Si no se me, entre comillas, garantizan esos minutos, yo me tengo que buscar una salida. Y ahí el Real Madrid la lectura que hace es, ok, vamos a ver qué nos ofrecen por Asensio, porque estando cayendo a la que está cayendo quizá 30-40 millones de euros por un jugador como Marco Asensio, no está mal. Y hecha esa operación, podemos plantearnos un movimiento por Paulo Dybala, que es un jugador del mismo perfil aproximadamente. Veremos después un poquito más en profundidad esos datos que os comento, y nos puede servir para sentarlo en el banquillo en el mismo punto en el que se sentaba Marco Asensio, y cuando Rodrigo no tenga que jugar o cuando Valverde pasa a jugar al medio, ahí que entre Paulo Dybala. Pero yo no veo a Paulo Dybala aceptando eso. Bien, no lo veo. Sería un poco extraño, la verdad, aceptar un rol de suplente ya de entrada en el Real Madrid. Y si eso lo veo yo, que no juego en el Real Madrid y que no juego en la Juventus tampoco, Paulo Dybala y sus agentes lo sabrán, eso es seguro. Ahora,
jugar en el Real Madrid debe de ser algo muy seductor también para Paulo Dybala y por lo tanto entiendo que hayan intentado moverlo ahí. Yo tengo que ser sincero y honesto con vosotros, siempre lo voy a ser. El otro día cuando leí el nombre de Paulo Dybala para el Real Madrid, yo no me lo esperaba y a mí me dio un calambre. A mí me gustó. Porque es un jugador que me gusta. Evidentemente luego analizo la situación y os digo, es muy complicado que esto se dé porque no sé si el Real Madrid le daría el salario que él estaba reclamando a la Juventus y que no ha conseguido y que se lo dé para tenerlo, creo yo, a priori sentado en el banquillo. Luego el fútbol es fútbol y Paulo Dybala podría acabar jugando por encima de Rodrigo porque por ahí se le dan las cosas, ¿no? Eso no lo podemos saber, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa es la lectura contestando a la pregunta de José María. Yo creo que sería, sí, básicamente dejar que Dybala fuera el siguiente Marco Asensio, ¿no? Y no sé si eso es realmente ventajoso, ¿no? Nos dice Gerard Rodríguez, aún y no estar en la órbita del Barça, ¿crees que tendrías entrar en la plantilla 22-23? Buenas tardes, por cierto. Bueno, buenas tardes, lo primero, Gerard. Un placer tenerte al otro lado. Y es sorprendente, sí, es sorprendente porque también podríamos hacer ese análisis en cuanto a la salida de Dembélé y a la posible llegada de Paulo Dybala al Barcelona a cubrir esa posición, pero como siempre se dice, poderoso caballero es don dinero, ¿no? Es la clave aquí. Yo creo que el Barcelona tiene un poquito las manos atadas en este momento precisamente por el tema monetario y bueno, vamos a ver si eso es realmente lo que está haciendo retardar esa renovación de Ousmane Dembélé y llegado el caso se podría analizar. Es un jugador de un perfil parecido, pero para mí Ousmane Dembélé es en esta actualidad mucho mejor jugador que Paulo Dybala. Hablo de jugador, yo sé que Dembélé ha hecho un gol esta temporada en Liga, lo sé, pero tiene cositas que Paulo Dybala ahora mismo la verdad que yo creo que no tiene. Entonces me parece que en clave Barcelona la lectura sería otra, sería tratar de renovar a Dembélé y luego ver, ¿no? Porque si es un tema de dinero, yo creo que el Barcelona no va a poder competir por ahí con otros clubes, ¿no? Con un Inter o con otros equipos que por ahí tengan una situación económica más holgada, ¿no? Nos dice José María también por el chat, si el Sevilla apuesta fuerte por él, sería una pieza clave para objetivos más altos sin duda. Encajaría con lo que busca el Sevilla, que después de Ben Yedder no ha encontrado un delantero que meta 15 o 20 goles por temporada. Pues es una lectura muy acertada la que comenta José María. Dybala es un jugador que tiene gol, no es un goleador implacable, no es Erling Haaland, bien, pero tiene gol, tiene lectura de los espacios, es un jugador que remata mucho. Ahora lo veremos en el informe. Para mí en clave Sevilla es un jugador interesantísimo, es un jugador por el que yo entendería que cierta directiva pusiera la carne en el asador hasta un nivel. Evidentemente uno no puede hipotecar el club para atraer a nadie, pero yo sí entendería ciertos movimientos o una apuesta decidida por Paulo Dybala, porque al final es un jugador que vendría a coste cero y que está digamos en la fase de plenitud de su carrera, tiene 28 años, ¿no? Entonces, yo creo que podría ser. Habría que hacer un análisis más profundo, si queréis, de la plantilla del Sevilla, ¿no? De esa banda derecha que tiene bastante tráfico. Pero podría ser. Ahora, en cuanto al informe que yo os quería dar, lo primero que yo os quiero transmitir en cuanto a este informe es que, evidentemente, estos son números que puede manejar cualquier club. Esto no es que lo tenga yo porque de repente soy el crack o el mago, no. Esto lo puede tener cualquier club, bien, pero no son datos que normalmente se divulguen, bien, no son datos que vayamos a encontrar en cualquier página web o en cualquier periódico y por lo tanto creo que son útiles, bien. Entonces, si veis aquí, tenemos un diagrama de tiro de Paulo Dybala, bien, estos son datos que hacen referencia únicamente a esta última temporada. Durante esta temporada, como veis, Paulo Dybala ha tenido muchas acciones. Los puntitos que veis en el campito de juego, en el medio campo que han puesto, ahí tenéis la manera de interpretarlo, ¿no? Pero básicamente veis que Dybala ha disparado y mucho. Y ha disparado sobre todo
por la parte central, pero también es, si lo miráis bien, un poquito escorado hacia la derecha, y es porque él normalmente viene jugando o bien en banda derecha o bien como segunda punta caído también a esa parte derecha, ¿no? Es un jugador muy zurdo. Eso es mucho más que evidente. De hecho, yo sabéis que tengo esa teoría de que los jugadores zurdos tienen una pierna derecha bastante mala, mientras que los diestros por ahí se pueden defender más con la zurda, ¿no? Pero aquí se ve totalmente. Ha hecho aproximadamente 131 disparos y 121 de esos 131 han sido con la izquierda, ¿no? Ahí vemos el diagrama de los tiros que ha conseguido. Son los clásicos de un jugador zurdo, que es primer palo raso y segundo palo elevado. Es el rango de tiro clásico de un jugador zurdo. Por lo tanto, vemos que es un jugador con una actividad ofensiva muy interesante, muy interesante. Es cierto que no sé exactamente si es el rango de tiro de un goleador. No sé si todos estos datos que yo os estoy poniendo aquí hacen referencia a ese goleador espectacular que necesita un club, ¿no? Porque vemos aquí en el total de disparos es un 40 y pico % de acierto, ¿no? En cuanto a que vayan donde tienen que ir los disparos. No es un jugador con una precisión, digamos, excelsa en ese disparo. Y claro, cuando se analiza fríamente a un jugador de estas características, a mí lo que me dice es que suele jugar o suele llegar a la portería de cara. No veo, sobre todo en este diagrama, luego profundizaremos sobre ello, a un jugador que se vaya a dar la vuelta en el área, que lo vayas a encontrar de espaldas y que por ahí pues te descargue. No es un jugador de área propiamente dicho, es un jugador de llegar. Bien, ese es Paulo Dybala. Ahora, hay una faceta interesantísima de Dybala, que es más allá de los goles, de las asistencias, que es esta que os pongo aquí, que son las recuperaciones. Paulo Dybala es un jugador que recupera muchísimas pelotas. Sorprendentemente es así. Por lo tanto, de cara a firmar por un club que presione arriba, que quiera establecerse ahí, este dato es interesantísimo. Todos los puntos que veis en amarillo son recuperaciones en contrapresión, mientras que los azules son interceptaciones. ¿Qué es una recuperación en contrapresión? La contrapresión significa que cuando estamos atacando, por ejemplo, ataque organizado, y perdemos la pelota, en ese momento, en esos 2-3 segundos de que perdemos la pelota, hay una activación física espectacular de todos los elementos de nuestro equipo para recuperar la pelota, para achicar el espacio y para tratar que o bien esa pelota la recuperemos inmediatamente o bien el jugador la tenga que rifar hacia un área que nosotros controlamos. Fijaos la cantidad de puntos amarillos que tiene Paulo Dybala. Normalmente los jugadores de ataque, lógicamente, porque son los que normalmente más pierden la pelota y más cerca están del jugador contrario justo cuando han perdido la pelota, los jugadores más grandes les cuesta esto, les cuesta perderla y volver a arrancar. Pero los más pequeños, los que tienen el centro de gravedad más bajo, como es Paulo Dybala, por ejemplo, son jugadores más eléctricos que rápidamente te pueden saltar a la presión. Y este dato, ¿veis la cantidad de puntitos amarillos que hay cerca del área contraria? Eso es una barbaridad. Y ese es uno de los principales puntos fuertes que puede tener Paulo Dybala en el ataque de hoy en día, aunque sorprenda, ¿no? Más allá de los goles o de las asistencias, esto es un dato interesantísimo. Ahora, lógicamente, entradas a ras de suelo solo veis 3 porque es un jugador atacante y puede ir al suelo, pero no es lo que suele hacer, no es su fuerte, ¿no? Pero fijaos, 65 balones recuperados en la mitad adversaria. Poco hay que decir, de los cuales 54 son en contrapresión, ¿no? Para que pongáis esto en contexto, Jürgen Klopp siempre comenta que el mejor mediapunta del mundo es una presión adelantada, porque te recupera la pelota y te la pone en un lugar absolutamente decisivo, ¿no? Entonces, este número nos indica que Paulo Dybala para este tipo de fútbol puede ser muy, pero que muy bueno. Y luego,
Vemos aquí más datos. Tenemos goles y asistencias que ha hecho Paulo Dybala. El capo cañonero, es decir, el máximo goleador de esta temporada de la Serie A ha sido Ciro Immobile, que ha metido 27 goles. Bien, o sea, es un número importante. Paulo Dybala es el número 25. Ha conseguido 10 goles. Por lo tanto, ya vemos que hay un déficit de los famosos goles esperados, ¿no? De lo que pensábamos que Paulo Dybala puede alcanzar, que está, coincido con José María, en los 15, 20 goles. Ha tenido varias temporadas en ese nivel, pero bueno, esta temporada ha hecho 10. Y en cuanto a las asistencias, ha dado 4. El máximo asistente de la Serie A esta temporada ha sido Berardi con 14 y Dybala es el número 23. Vemos que los datos están bastante lejos de lo que podríamos esperar en algún momento, ¿no? Al nombrar a Paulo Dybala. Pero para profundizar, porque nos podemos quedar en los goles que ha marcado y ya está, pero para tratar de explicar esto exactamente y poder dejaros algo que verdaderamente merezca la pena, tenemos el siguiente dato. Estos son los tiros y los pases que ha hecho. Paulo Dybala es el quinto jugador en la Serie A esta temporada con más disparos. Ha disparado 100 veces a puerta. 100 veces. Ciro Immobile, que hizo 27 goles, disparó 116 veces. Por lo tanto, vemos que la precisión no es destacada. Pero no solo tiene que ver con que sea preciso en el disparo o no, sino esto es una elección. O sea, Paulo Dybala está disparando demasiado. Porque yo estoy seguro que si lo grabas en un entrenamiento y le das la pelota, pues te va a hacer muchísimos goles porque es un jugador de mucha calidad. Pero es bastante más que probable, y este dato nos lo está indicando, que de esos 100 disparos, quizá Paulo Dybala debía haber disparado 60 veces, no 100. Y esa elección creo que es la que en muchos partidos le ha pasado algo de factura. Yo he visto varios, no muchos, pero varios partidos de Dybala y he detectado un poco este indicio. Dispara demasiado y trata de acabar la jugada a él. Pero no solo eso, no solo eso. Si vemos los pases, Paulo Dybala está entre los jugadores con mejor promedio de pase, de precisión de pase dentro de lo que es la Serie A, ¿no? Claro, comparar esto con las asistencias es más difícil porque uno puede dar el pase perfecto y luego el delantero la puede fallar, ¿no? Pero me parece que las tres cosas más importantes que debemos destacar de Paulo Dybala, por si acaba jugando en cualquiera de los equipos de la Liga Española, cosa que me encantaría, es que es un jugador que es muy zurdo, muy encarador, que no toma quizá las mejores decisiones en cuanto a cuándo disparar, cómo disparar y qué hacer con la pelota, y que yo creo que necesita mejorar un poquito en este sentido. Yo no lo achaco tanto a los compañeros que pueda tener, porque la Juve siempre ha tenido equipazos desde que él está ahí. Y por lo tanto, yo creo que estas son cositas que debemos apuntar. Es un gran recuperador, es un buen jugador, pero tiene que decidir mucho mejor. Y es que Paulo Dybala es un jugador muy interesante, como ya estamos viendo, pero por terminar con el tema Dybala y bueno, y por comentaros un poco la sensación que me deja todo esto, Paulo Dybala es un jugador que con 28 años ha jugado 34 partidos con la selección argentina. No son muchos partidos. Mientras que, por ejemplo, por compararlo con un jugador que también juega en Italia, que es Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, que tiene 24 años, 4 años menos, ha jugado 38 partidos con la selección argentina. Esto habla de constancia. Paulo Dybala ha tenido en algunos momentos una cierta relación complicada con el entorno argentino, con la prensa. Dijo aquella frase famosa que bueno, le pesó mucho, que era difícil jugar con Messi, y a partir de ahí su participación, bueno, fue en descenso. Pero bueno, esta es un poco mi visión. Yo creo que lo natural es que Paulo Dybala se quede en Italia. Yo lo veo muy asentado y lo veo bastante bien. Creo que puede firmar un buen contrato o bien con el Inter o bien con el Milan. Es cierto que en Italia eso de la rivalidad es diferente a aquí en España, ¿no? No me imagino
a un jugador de, no lo sé, del Barcelona acabando contrato y habiendo deslizado toda la temporada que se iba al Real Madrid y luego llorando a la despedida, ¿no? Bueno, sería complicado de ver, ¿no? Eso en España. Pero bueno, esta es un poco mi visión sobre el asunto Paulo Dybala. Me encantaría verlo jugar en España. Ya os digo que fue un jugador que en su día me gustó mucho y seguí mucho, pero sí que me ha dejado esa sensación un poco parecida a lo que me ocurre con Isco, ¿no? Que son jugadores, bueno, a los que el fútbol quizá los ha ido dejando en un rol bastante particular. Físicamente no son los mejores ni los más intensos, no son rocas precisamente, y se sostienen jugando porque tienen una calidad espectacular. Yo creo que a lo mejor hace 20 años Paulo Dybala hubiera sido mucho más de lo que ha conseguido ser hoy en día. Es verdad que, a ver, ha tenido un palmarés espectacular. Yo le recuerdo grandísimas temporadas con la Juventus, temporadas de 20 goles, de 22. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo la 18-19, fue su peor campaña seguramente porque solo consiguió hacer 5 goles en 30 partidos de Serie A, pero en cambio en la temporada 15-16 hizo 19 goles en 34 partidos. En la 16-17 bajó a 11. En la 17-18 hizo 22 en 33. Por lo tanto veis que no es ese goleador constante. Bueno, te puede hacer entre, pues eso, lo que ha dicho José María, 15, 20 goles en la mejor marca y hasta ahí, ¿no? Pero bueno, espero que hayáis encontrado interesante este informe. Lo que queráis compartir, cualquier observación que tengáis, la dejáis por el chat y lo podemos comentar. Pero bueno, este es Paulo Dybala.